Saludos pequeños, hoy les tengo la reseña, o mejor dicho, vamos a analizar aquí en resumen esta nueva sección que estoy empezando a implementar, en donde pues les explico un poquito sobre las películas, del por qué son buenas o por qué son malas, y qué es lo que ha causado sensación. Y hoy toca el turno a una que creo que ahorita está en boca de todos, y más si eres mexicano. Si eres de otra región, posiblemente ya viste la película y quizás no te llama la atención, o quizás no te interesa, o no entiendas el trasfondo dentro de esto. Estamos hablando de la película de Roma de Alfonso Cuarón. ¿Por qué voy a hablar de ella? Porque es importante, es muy importante que entendamos un poquito el cine y entendamos del porqué de las cosas. Si una película como este estilo, que es la de Roma, se dice que es excelente y tú empiezas a decir que es La Rosa de Guadalupe, pues déjame decirte que te estás volviendo un poquito ignorante. Y es entonces en donde mi labor entra contigo, explicarte un poco sobre el porqué de esa ignorancia, y no debes seguir haciéndolo. Porque sí, a pesar de que parezca un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o Lo que callamos las mujeres, o etcétera, no es lo mismo contar una historia de esta manera. Vamos a comenzar con el video mejor antes de seguirlos regañando. Vi esta espeluznante cinta. Pues bueno, pequeños, como les decía, Roma en lo particular, no soy muy apegado a este tipo de historias, porque cuando veo que la película trata de drama, obviamente yo me bloqueo y me cierro y dejo de ver estas películas, porque para drama, mi vida, no necesito estar viendo la vida de alguien más para ver algo dramático. Esa es principalmente la razón por la que no la veo, pero me sentía obligado a ver Roma. ¿Y por qué me sentí obligado? Después de ver todos los comentarios que había en mi timelapse, donde decía que era La Rosa de Guadalupe, que película sobrevalorada, película X, bla bla. O sea, ahí es donde entra mi labor como comunicólogo, no como youtuber. Yo ahorita estoy empezando en el mundo de los youtubers, pero antes de esto fui comunicólogo. Y entonces aprendí un poquito de las técnicas de cine, también soy productor audiovisual y entiendo un poquito sobre todo este concepto. Si tú eres una de esas personas que vio Roma y le pareció buena, qué bueno que te haya parecido excelente, porque la película lo vale. Y quiere decir que tú tienes un sentido de apreciación diferente a lo que son las otras películas. Una película como Bumblebee puede llenarte de acción, puede llenarte de excelente adrenalina, pero una película como Roma te puede mover cualquier sentimiento de nostalgia, de tristeza, de recuerdos también, por así decirlo. En fin, está llena de historia. ¿Por qué es tan buena la película? Simplemente es porque retratar a un México de esa época es muy difícil en la actualidad. Dices, bueno, pero lo puedes hacer con CGI, y también pues es que le pones blanco y negro y ya con eso estás retratando y la chingada. No, señores, no es tan fácil como se piensa. Vamos a hablar desde el punto de vista de la fotografía. Si ustedes no tienen todavía muy bien el concepto sobre fotografía, la fotografía es todo lo que vemos en escena, desde una iluminación pequeña hasta una iluminación intensa, algo acomodado en cierto lugar. Por decir, si yo estoy haciendo una película y de repente ven que está aquí el mando del PlayStation 4 y yo nunca lo usé, es porque este mando es parte importante de lo que estoy haciendo. En mi caso yo dejo este mando pues porque soy gamer, y entonces si tú quieres saber si soy gamer, pues aquí está la prueba de que sí soy gamer. Obviamente tengo pues el programa de televisión, etcétera. Cada elemento dentro de la fotografía complementa una historia, o complementa la historia que nos está narrando el director o el guionista. Roma, también debo de aclarar esto, en un principio se decía que Roma se debía a la colonia Roma, que era donde, o la colonia o delegación o municipio, no sé cómo le llamen en Ciudad de México, se refería a cierto punto de Ciudad de México.
pero no, en realidad ya salió Cuarón a decir a qué se refería con el nombre de Roma. Roma es el jabón con el que ella se la pasa lavando la ropa, los trastes, la casa también la lava con este jabón de polvo, y es un jabón que actualmente se sigue vendiendo, y en aquel entonces también era un jabón muy famoso, antes de que llegaran cualquier otro producto que se te ocurra de limpieza. Roma era el jabón que predominaba en esa época. Ahora, la película está situada entre quizás el 70 o 69 al 70 o 71. Tiene varios errores, obviamente tiene varios errores técnicos en cuestión de algunos automóviles no son de la época, son más adelantados, son detalles minúsculos y muy pequeños que si eres quejumbroso a 100% pues le vas a encontrar y vas a estarte quejando de esos puntos. Pero independientemente de si se equivocaron, si un carro era del 75 y no del 71 o del 70, tiene también la razón del por qué. Durante el tiempo de la película, incluso cuando inicia, a mí me llamaba la atención que veíamos a un avión pasar y el avión pasa de derecha a izquierda. Es como vemos pasar el avión, y no es una vez que vemos pasar este avión, vemos varios aviones durante la película que se sitúan de derecha a izquierda. Solamente hay un avión que está situado de izquierda a derecha. ¿Por qué es esto? Esto significa que la película tiene un pasado. El avión representa un viaje al pasado durante esta trayectoria. Y el último avión que vemos al final es el avión que está en el lado contrario, en el sentido contrario. Si tú ya viste la película, sabes que hay un punto en el que la mamá les cuenta a los niños cuando se los lleva de vacaciones, les cuenta la historia de que ella se va a separar de su papá. Pero que esto no es un cambio para mal, sino que va a haber muchos cambios, que ella va a buscar un trabajo, que ella va a buscar la manera de solventarse y sobre todo que ellos están juntos. Esto significa que ha pasado o ha brincado el pasado ella, ya ha superado esos problemas, y entonces por eso este avión en ese punto importante está marcado hacia el otro lado, porque es la superación, es seguir con una vida. Eso es lo que representa ese avión. Les estoy explicando esto a detalle para que entiendan un poquito el por qué la excelencia. Retratar a un México como lo está retratando Alfonso Cuarón es muy difícil. Desde los logotipos que veíamos, desde las calles que veíamos, obviamente esto fue una mezcla entre CGI, porque tenemos CGI en la película, quizás no lo notamos, pero lo hay. Es una mezcla entre CGI en los edificios, en el fondo, y también tenemos locaciones reales, y tenemos también prompts, por así llamarlo. Los prompts son todos los elementos que se utilizan dentro de una película como utilería, ya sea carros, ropa, mobiliario, etcétera. Todos estos prompts están muy bien escogidos de acuerdo a la época. Todo esto hace que la película te haga viajar al pasado, y hace que, por decir, que pequeños, yo no soy nada, no estoy tan chavo, pues, digo, yo ya tengo mi edad, y digamos que yo viví parte de esa historia, y viví parte de esa época, por así decirlo de alguna manera. Yo también tenía una nana, como lo era Cleo, que era parte de la servidumbre, pero que nos cuidaba y la queríamos mucho. También pasó por situaciones similares en donde un güey la embarazó. Ella vivía también en un cuarto, en un apartado dentro de la casa de nosotros. Ahí vivía ella. Entonces estas situaciones yo las viví. ¿Por qué mostrarnos la vida detrás de una persona de la servidumbre, o de una persona que se dedica a la limpieza de un hogar de esa época? Porque era desde ese punto de vista como podemos comprender la situación en la que se estaba desenvolviendo México en ese entonces. Mientras que había clase media, clase alta y clase baja, la clase media, tanto la clase media como la clase alta, tenían sirvientas, tenían servidumbres. Pero nosotros, las personas que estábamos en esas clases, en la clase alta o en la clase media, cualquiera de las dos, no veíamos los problemas porque no nos pasaban, no nos transmitían nada. Nosotros
Nos interesaba estar viajando, jugando, estudiando, comiendo. En aquel entonces las amas de casa, las mamás, las señoras solamente se dedicaban 100% al hogar y salían a reuniones con sus amigas y salían al café y salían a jugar canasta, etcétera. Algunas quizás en la actualidad todavía lo hacen, pero esa es la manera en que las mamás se desenvolvían en esa época. Actualmente ya las mujeres son empoderadas, tienen trabajos importantes, pueden mantener un hogar, incluso si el papá no está trabajando, ellas pueden mantener el hogar. Entonces es muy diferente la época de ese entonces a la época actual. Esa es otra de las partes importantes y que nos está marcando dentro de la película. ¿Qué otras cosas? Bueno, ya hablé de las situaciones, toda la ambientación es excelente. Es que hice mi acordeón para irles platicando un poquito y les poder desglosar. La manera de hablar, el caló que tienen también es el caló de la época. En este entonces, o en esta época actual, hay muchas cosas de lo que ellas hablan o la manera de expresarse que no las has escuchado, o que ya no se tocan, o que ya no se hablan. Ya quienes las decimos es porque ya estamos pues muy veteranos, pues ya estamos pinches viejitos. Los sonidos que tienen, si ustedes se ponen atención o escuchan la película a través de unos audífonos y le subes todo el volumen, los sonidos incidentales, las pláticas que están más allá de la plática principal, son excelentes porque te están también platicando sobre lo que está sucediendo en esa época, noticias importantes, acontecimientos, etcétera. Entonces, si tú pones atención a esos diálogos, te vas a enterar y te vas a seguir situando en esa época. Hay una referencia que me encantó a mí, y es que en aquel entonces Banca Serfín era el Banco de México. Tenía el logotipo de una aguilita. Actualmente creo que es Banamex, se transformó Banca Serfín en Banamex, y ese es el banco actualmente porque lo compró otra empresa. Pero hay una parte en donde van caminando y se ve el logotipo de Banca Serfín con su típica aguilita. La situación del cine, hay una parte en donde Cleo está en el cine y también es excelentísima, porque recuerdo yo también haber topado con estos cines en donde la gente fumaba, en donde la gente hacía diferentes actividades, bueno, ya saben, fajar, etcétera. Y cuando salías tú del cine, había la típica vendimia donde te vendían globos, chocolates, juguetitos, el típico calaverita bailarina. Digo, quienes no son de México quizás no la conocen, pero una calaverita que bailaba sola, bueno, que parecía que bailaba sola, pero realmente tienes como hilos, y entonces la haces bailar a la calaverita. Esa parte en donde se acababa la película y el telón se cerraba también era espectacular. Digo, son cosas de antaño y son cosas que traen nostalgia, mucha nostalgia. La marcha de los soldados, si ven al principio, se escuchan unos tamborazos y van marchando unos soldados también. Eso lo teníamos cada mañana, como a las 6 o 7 de la mañana, yo creo que era. Nos despertábamos con estas bandas, con esta marcha de guerra, por así decirlo, en donde soldados iban por la colonia haciendo el sonido, y era momento de despertarte para ir a la escuela. Era como te enterabas, era como quien dice nuestra alarma para despertarnos de que sabíamos que teníamos que levantarnos para ir a la escuela. Sobek, este personaje que también era un luchador, era un cómic, lo vemos también en una de las escenas, que también representaba mucho a México. Vemos también una escena muy cruda que no está precisamente situada en esa época, sino representa la problemática que había también en ese entonces en México. Vemos una marcha estudiantil en donde termina a bastonazos, balazos y muerte de estudiantes. Esto representa Tlatelolco, pero Tlatelolco no fue por los 70s. Tlatelolco fue más o menos por el 68. Bueno, mejor dicho, fue en el 68 Tlatelolco, en donde también se habían dicho que habían sido paleros o parte del gobierno quienes habían empezado esta masacre con los estudiantes. Y aquí podemos verlo con el novio Fermín, en donde él estuvo entrenando con varios soldados. Los entrenaron para esto. No vemos guantes negros, que eran los que hicieron todo este desmadre, que estaban infiltrados por parte del gobierno, que no eran estudiantes, sino nada más fueron a hacer su pinche desmadre, que es
qué es lo que representa esta parte de la escena en donde Cleo pues empieza a soltar al chamaco. Otra parte que me dejó a mí así es la parte del parto. O sea, la frialdad de los doctores que hay en ese seguro. O sea, es impresionante ver esa frialdad de, pues bueno, hicimos todo lo que pudimos, se murió, o sea, despídete, te la voy a quitar ya porque tengo que hacer papeleo y tengo que enterrarte a la chamaca. Entonces, esa parte es cruda, pero es la realidad en México. Muchos hospitales, no estoy diciendo que todos los hospitales de gobierno, pero muchos de los hospitales en México carecen de la tecnología y carecen de ese tacto y carecían en aquel entonces de esa seguridad para las personas de escasos recursos, en el que tu hija iba a sobrevivir, o íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para poder sacarla con vida. También eso se acabó. O sea, ya en esta época ya hay seguro popular, ya hay diferentes opciones, pero en aquel entonces, si tú tenías dinero, pues obviamente te ibas a ir con tu doctor particular y no tenías que tocar para nada el seguro social, ni tenías que tocar para nada este tipo de recintos, porque tú tenías y sabías que tu hijo se iba a salvar. Mientras tanto, por otra parte, en la sociedad, ellas batallaban para todo esto. ¿Qué más? La única actuación que yo vi pésima es la de la abuela. Esa sí se veía más fingida, más ay, no sé, no me pareció nada. Lo bueno es que solamente la vemos en pequeñas partes, pero sí estaba muy falsa esa. Pero en fin, lo que quería decirles es esto, pequeño. El retrato que están dando dentro de la película de Roma era México. Ese era el México con el que muchos crecimos. Ese es el México con el que nos desarrollamos. Ha ido evolucionando, pero ahí te está plasmando tanto la política como las clases sociales, como todo esa problemática que había también dentro de las familias y las soluciones y esa evolución de la mujer también, de soy ama de casa, bueno, soy madre de familia, pero voy creciendo, no me importa que me haya abandonado mi marido, de todos modos seguiré creciendo. Y es cuando las mujeres también comenzaron a conseguir y a buscar su libertad, no la libertad, sino a conseguir trabajos más altos y a luchar por ellas. Eso era el empoderamiento, no las feminazis ahorita que marchan por cualquier pendejada, en donde quieren cambiar cualquier pendejada. Ese era el movimiento femenino. Ese era el movimiento en que las mujeres se empoderaban y decían: yo soy capaz, no me importa que seas un hombre, yo puedo trabajar igual que tú y puedo ser mejor que tú. Y se los digo porque también dentro de mi familia hubo alguna situación al respecto con mi madre. Entonces lo viví y lo veo y lo vi. Entonces por eso puedo contarles estas historias y decirles: sí, en efecto, todo lo que estás viendo fue real y todo lo que viste era el México. No puedes compararlo con La Rosa de Guadalupe, porque La Rosa de Guadalupe no tiene fotografía, no tiene arte, les importa un bledo el guión. Solamente tú estás viendo, tu personita, tu pequeñito, que dices, es La Rosa de Guadalupe, es porque no entiendes lo que estás viendo. Si no entiendes lo que estás viendo, no lo hagas, no lo veas. Ponte a ver Transformers, ponte a ver cualquier otra pinche película de acción que puedas entender, pero no te metas en estos aspectos. ¿O qué creen? ¿Que en México las películas de México todas eran acción? No, señores. México siempre se ha catalogado por hacer películas crudas. Está el Mil Usos, Nosotros los Pobres, Amores Perros, y Tu Mamá También. En fin, puedo nombrarles un sinfín de películas en las que los directores mexicanos intentan plasmar la crudeza de México. No son felices. Ninguna de las películas que hace un director mexicano en México, o sea, que se refiera a México, van a ser felices. ¿Por qué? No sé. ¿O quieres seguir viendo películas con Omar Chaparro de no sé qué, Frida y todas esas pendejadas? No, señores, México tiene talento. Los directores mexicanos tienen talento y tienen visión para representar el pasado y el futuro. Tan es así que los han llevado a Hollywood a poder seguir haciendo trabajo para que pongan un poquito de esa visión y de esa creatividad que tienen todos ellos. Por último, bueno,
ya les hablé de los aviones, creo que ya les hablé de todo. Ya les hablé de todo lo importante dentro de la película. ¿Por qué es buena? En resumen, ahora sí, como se llama el título, en resumen, ¿por qué es buena? Porque te marca y te retrata al México real, no ficticio, al real. Te marca una historia que te cuenta sin querer 5 o 6 historias diferentes desde el punto de vista de Cleo. Eso es lo que es importante y eso es lo que vale dentro del cine. Porque cada elemento que está posicionado en la cámara y posicionado en lo que tú estás viendo está representando y diciéndote algo de la época. Te está diciendo quiénes somos como mexicanos, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Tú que creciste en una época actual en donde no tenían estos problemas quizás tanto estudiantiles, sí, yo sé que también los 33 que desaparecieron es parte de la historia y me vas a decir, es que yo también lo estoy viviendo, sí, pero fue muy diferente lo que pasó de los 33 desaparecidos de Ayotzinapa con lo que pasó en Tlatelolco, y es muy diferente cómo se trata ahora a las personas que hacen el servicio en el hogar, o muchachas o sirvientas o como les quieran llamar ustedes. Es muy difícil el trato de ahora como se les daba antes. Antes eran parte de la familia, eran parte de nosotros sin saberlo, pero ahora ya no son. O sea, ahora ellas tienen un gremio, ahora tienen tienes maneras de tratarlas, y es por eso, en resumen, que la película es excelente. Así es que dejen de decir esa pendejada y esa idiotez que es La Rosa de Guadalupe. Mejor cultívense, porque más en ridículo están quedando ustedes al decir esos comentarios que nosotros al momento de decir la película es buena. Quizás no es excelente, pero es buena. Es un digno y buen retrato de lo que es México. Ahora sí, pequeños, quería platicarles un poquito de esto para ver si vamos entendiendo un poquito más el cine y no solamente vamos a sentarnos a una butaca a ver que hay explosiones y a que me asuste un monstruo. Nos vemos en otro video, pequeños. No se les olvide, parte importante, compartir, dejarme sus comentarios, darle like al video y suscribirse. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y recuerden también que ya vi el Patreon. Para aquellos que quieran apoyarme de alguna otra manera a seguir creciendo el canal, porque tengo buenas ideas, tengo varias ideas que quiero implementar. Quiero llevarlos hasta detrás de las expos, quiero llevarlos a diferentes eventos también de cines a través de la cámara, ya que no puedo llevarlos a todos ustedes. Quiero transmitirles toda esta emoción y todo lo que se hace detrás de cámaras. Así es que si tú quieres apoyar con un poquito, $1 o $5 al canal, se te va a agradecer mucho, pequeñito. Nos vemos en otro video. Ahora sí, adiós.